Amigas y amigos de Uruguay, es un gustazo enorme, como siempre, estar aquí en Caras y Caretas para todo el Uruguay y para todo el mundo. Hoy el encuentro es con un grande de la escritura, no solamente de Uruguay, sino de nuestra querida América Latina. Publicado en varios países, no necesita presentación. Mario Delgado Aparraín, un gustazo enorme de tenerte una vez más aquí a este lado del paraíso. Un gustazo, Daniel. Me parece. Mario. Sí. Te escucho. No, dime. No, dime. Nada, es un gustazo encontrarnos de esta manera tan mágica. ¿Cómo se lleva Mario con la nueva tecnología? Y bueno, estás presenciando justamente el proceso de aprendizaje. Estoy aprendiendo contigo. Bueno, juntos, estamos aprendiendo juntos. Y de alguna manera, de eso se trata la vida, ¿no? Siempre de aprender. Sí. Estoy expectante. Espero no aburrirte, espero ser preciso. Me cuesta mucho este enfoque cinematográfico. Pero vamos Mario, adelante. vamos adelante siempre. Mario, quiero ingresar ya de primera con tu última novela. El último Para viajero de quienes, la nada. el último Último viajero de la viajero, nada. justamente, para quienes no leyeron la novela, un resumen por su propio creador. Esta es una novela que cuenta la historia de una abuela a punto de cumplir los 100 años, que tiene la obsesión de reunir y ordenar la documentación que guarda, transmitida de generación en generación en un baúl español que guarda en el sótano de la casa, con toda la documentación legada por sus ancestros desde el siglo XVI en adelante. Es asombroso porque es un hecho real. Y la idea es que ese legado sea transmitido en lugar de una herencia de bienes materiales, sea una herencia mnémica de la memoria, ¿no? Ella tiene el don, a su vez, la abuela tiene el don de convocar a los muertos más antiguos, y no solamente eso, sino que le saca fotografías. En esa convocatoria que la hace ordenando en una mesa de cedro en su casa del mar, frente a la isla Gorriti, ella, digamos que disemina sobre la mesa un montón de objetos pertenecientes a seres del pasado. Esos seres que vienen, esos entes, esas entidades que ella convoca, ella les llama los pasajeros, los viajeros de la nada. Algunos han venido sin que los llamen y no han sido buenas compañías para ella. Por eso se angustia mucho por las noches durante el sueño, por ejemplo. Y ella está esperando al último de los viajeros de la nada, que es un vasco, Bernabé Alcorta, oriundo del País Vasco español, que se llama Sestona, un pueblito
del Cantábrico, que se caracteriza por haber tenido las primeras aguas termales conocidas en España, aguas curativas. De ahí viene Bernabé Alcorta y su hermano Juan Bautista. Toda la historia está contada a través de las investigaciones que hace el nieto Sebastián y que le va comunicando a la abuela por carta. Todas las cartas dicen, querida abuela inolvidable, en este momento estoy en la biblioteca de Sestona, en donde ha encontrado una ayuda inestimable para empezar a escribir, que es la ayuda de una bibliotejóloga de Sestona, muy bonita, con la cual tiene una historia de amor muy intensa, pasional, ¿no? Y es ella la que lo va desasnando, lo va ilustrando. Por ejemplo, en el momento en que Sebastián toma contacto con los primeros tramos de la vida de Bernabé Alcorta, está ocurriendo en Francia, en la vecina Francia, un tembladeral de los cimientos de la monarquía, de, como le decían los franceses, la monarquía de XVI, ¿no? De Luis XVI, ¿no? Y toda la Francia está en pleno traumatismo político, económico, social, religioso. Y ese traumatismo no demora digamos, en contagiar a España, en cruzar los Pirineos y contagiarlos de la inestabilidad social. Ahí, tanto Bernabé como su hermano viven una vida bucólica en las montañas, en los montes, en los montes vascos, los montes del Cantábrico, cazando osos. Son cazadores de osos. Para eso tuve, lo único que me faltó para poder interiorizarme de cómo se caza un oso, me faltó el oso nada más. Último viajero de la nada. Es sí. La última novela de Mario Delgado Aparraín. Te llevó mucho tiempo, ¿no, Mario? Sí, tal vez más de 4 años. No, sé que alrededor de los 4 más, 4 menos, pero por ahí anduvo. Sí, me costó muchísimo. Incluso digamos que la escribí en un estado de inquietud, ¿no? Porque me agarró entre la peste negra, que padecimos todos, y los 70 años. Entonces, era muy normal que me sobreviniese el temor a no verla terminada, ¿no? Porque se fueron muchos puntos de referencia para mí, desaparecieron de la vida. Un poco antes se había ido un grande, Tomás de Matos, con quien teníamos una amistad muy profunda y de madurez literaria progresiva también, ¿no? Y nos quedaron proyectos inconclusos con Tomás. Lo mismo me pasó con Luis Sepúlveda, otro hermano de raza, ¿no? Con quien incluso escribimos una novela juntos, a 4 manos, que eran los peores cuentos de los hermanos Grimm. Y bueno, también se fue Lucho Sepúlveda, tras 43 días de un estado comatoso del cual no salió. Me quedé solo.
Entonces la pregunta lógica que uno se hace en circunstancias similares es, ¿llegaré yo a ver el final de este proyecto literario? ¿Llegaré a ver la novela terminada? Y eso no solamente que te perturba, sino que te hace dudar de la bondad de lo que estás haciendo. ¿Servirá para algo? y, y en un par de oportunidades estuve a punto de tirarla contra la pared, ¿no? Cosa que afortunadamente no hice. Mario, y la vida a los 70 años, ¿cómo se ve? Bellísima, bellísima. Yo siempre digo que una cosa es ser viejo y otra es tener varias juventudes acumuladas. Es verdad, es cierto, es cierto. Eh, Pero hay miedos, ¿eh? hay miedos. No miedo exactamente. Yo por haberme criado en el campo, en el norte, al norte de Río Negro, en lugares como Jaraguatá, en la última estación del ferrocarril, kilómetro 329. Yo nací mirando, viviendo la muerte de los animales más queridos. Y empecé a entender desde una edad temprana que la muerte es un verdadero reciclaje, ¿no? En donde todo todo se transforma, nada se destruye, como decía Lavoisier. Y yo aprendí eso, yo lo aprendí, no le tengo miedo. No. Lo único que me inquieta es dejar situaciones inconclusas, no poder ver la madurez de mis hijos, el crecimiento de mis nietos, que tengo dos nietitas en Ibiza. Eso me inquieta, ¿no? Me fastidia incluso, ¿no? Que me perturbe la llegada a esa conclusión de etapa, ¿no? Mario, la muerte, Sí. es algo absurdo? No, no, no. No, es como si me... No, es tan absurdo como puede ser un hecho científico. La muerte es parte del proceso vital, ¿no? Y depende de dónde te entierren para que tus restos se mimeticen con con la tierra de donde venimos, este, para que uno entienda que es un proceso bioquímico, este, como quieras llamarle, pero no es más que eso. Mario, Mario, si la vida y la imaginación te diera el poder que tiene la abuela, la protagonista del libro, de traer a tres muertos que ya no están a tu lado, ¿quiénes serían? Más que pregunta impresionante, ¿eh? Eh, para empezar, la traería, no soy una persona edípica, pero la traería a mi madre en primer lugar porque era un punto de referencia de toda la vida, un punto de referencia sabio, reflexivo, solidario, didáctico. Esa lo traería. Me gustaría traer a Lucho Sepúlveda también.
porque dejamos cosas inconclusas. Tú sabes que él, para darte una idea, a él le había fascinado, igual que a Tomás de Mato, aquella novela mía que se llamaba No robarás las botas de los muertos, ¿no? Y yo le decía a Lucho que a Tomás tenía el sueño de hacer una empresa, un emprendimiento juntos. Y ese emprendimiento era que una vez que yo había terminado el dramático sitio de Paysandú, puerta de entrada a la guerra de la Triple Alianza, a la guerra destinada a borrar de la faz de la tierra al Paraguay, Tomás era quien me decía negro, porque me dicen negro, no sé por qué. No es posible que esa historia se quede ahí. Podíamos escribir juntos la guerra de la Triple Alianza. Y Lucho Sepúlveda se entusiasmó también. Una vez que Tomás se había ido, decía que la podíamos hacer nosotros. Mario, y esa guerra, ¿no? Esa guerra, como uruguayo, ¿te da vergüenza? Por supuesto que sí. Más que vergüenza, una indignación feroz. Date cuenta que logró consolidarse una unión tripartita entre el emperador del Brasil, Bartolomé Mitre, y Venancio Flores, para borrar del mapa uno de los países más desarrollados, más modernos del continente, que era Paraguay. El Paraguay de Gaspar Rodríguez de Francia, el Paraguay de los López. ¿Y todo por qué? Porque había logrado Paraguay un desarrollo económico, social y hasta cultural que influenciaba el norte argentino, influenciaba el Mato Grosso de portugués, en ese momento formaba parte del imperio portugués en Mato Grosso. Entonces, cuando yo te decía que Bernabé Alcorta salió de Sestona en la plena Francia revulsiva, que dio lugar a la Revolución Francesa, inmediatamente de concluida, o digamos aplacada la Revolución Francesa, y cuando sobrevino las acciones de Napoleón Bonaparte tratando de voltear todas las coronas de las monarquías europeas, cosa que le sobrevino Flor de Julepe a la monarquía portuguesa de los Braganza. Dispararon, cruzaron el Atlántico y establecieron su monarquía en Río de Janeiro. Y fue el hijo de Juan VI, el rey Juan VI, Pedro I, quien quería, digamos, establecer un límite natural de los territorios del Imperio Lusitano, digamos, ¿no? Y en la guerra de la Triple Alianza murieron más de 300.000 hombres. Las mujeres se quedaron sin hombres. Los soldados paraguayos en las trincheras se los veía de lejos
con sus barbas blancas. Caramba, están usando los viejitos. No, eran niños con barbas de algodón. No quedó nada, era un país que tenía fundiciones de hierro, en la primera luz de gas, ferrocarril, naves fluviales que venían desde el río Pilcomayo, atravesaban el Paraná y desembocaban en el río de la Plata. De eso no quedó nada. Y claro que la participación de Venancio Flores, general y presidente, fue inventada para consolidar una triple alianza donde el aliado oriental no ganaba nada para sí, ¿no? Mario, tengo que ir a la primera pausa. ¿Sí? Ya ingresamos en el segundo bloque. Vamos a hablar más de literatura y un poco Bien. más de la vida misma. Una breve pausa. Ya seguimos con este gran escritor uruguayo que está hoy con nosotros aquí en Caras y Caretas TV, para Uruguay y para el mundo. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... Seguimos con Mario Delgado Aparraín y quiero, Mario, de alguna manera viajar contigo, ¿no? Porque de eso se trata tu último libro, viajar. ¿Qué tiene el Mario de hoy en las noches? El de hoy, cuando llega la noche, cuando llega la oscuridad, cuando llegan los pensamientos, cuando llegan las preguntas, a veces y muchas veces sin respuestas. ¿Qué tiene ese Mario de aquel no tan pibe, en aquella pensión de mala muerte en Buenos Aires, donde nació tu primer cuento, donde nació el escritor? ¿Qué tiene este Mario de aquel Botija en Buenos Aires? Mira, no es fácil responder esa pregunta, porque yo soy un enamorado de la vida real, ¿no? Y cuando digo un enamorado real de la vida o un enamorado de la vida real, estoy diciendo que soy un asimilador constante de la experiencia vital, ¿no? Y yo entiendo la vida como un proceso
un proceso continuo, progresivo de aprendizaje, ¿no? Y entre otras cosas, el aprendizaje del arte de escribir, de la literatura, de la lectura. Y siento que tengo mucho que ver con aquel yo de la pensión Mi Noche Triste de Buenos Aires, mucho. Sí. Por lo pronto, ese mecanismo mágico que tenemos todos y que muchas veces no lo usamos, ese mecanismo de provocar la asociación de ideas. De pronto tú estás leyendo a Paul Auster, o estás leyendo a Bolaño, o estás leyendo a Luis Sepúlveda o a Tomás de Mato, y te dan ganas de escribir. Te dan ganas de escribir porque alguna reflexión, alguna frase, alguna palabra de uno de los personajes te desató una idea similar, o al revés, o una idea opuesta. Y eso estimula el fenómeno de la creación. Y eso es tanto más fácil cuanto más aprendido lo tengas. Y eso tiene que ver con una acumulación empírica, ¿no? Una acumulación del acto de escribir. Yo creo que para escribir se precisa, primero que nada, disciplina, mucha disciplina, una buena motivación, y la voluntad de investigar, de hurgar en el pasado, ¿no? Y no me has mencionado que se precisa talento. ¿Es necesario el talento o no? Sí, pienso que sí. Uno no sabe si tiene talento o no hasta que el tal talento es capaz de resolverle problemas imprevistos, ¿no? De resolver problemas de confección de un lenguaje, de construcción de una sintaxis, ¿no? Si uno no demuestra tener talento en esos momentos, bueno, empieza a padecer el victimismo de los errores, que provocan los errores, ¿no? Mario, nos vamos a la pensión Mi Noche Triste y te encontrás con aquel Mario. ¿Qué Sí. novela tuya en primer lugar, y después otra de otro autor que dirías, tomá, léela? Yo creo que Alivio de Luto. Alivio de Luto, trataría de, no sé, de reencontrarme con ella y su mundo, ¿no? Porque la dictadura nos trajo un luto terrible, ¿no? Un oscurantismo, un nihilismo, un escepticismo dañino, criminal, ¿no? Que nos costó encararlo, no darle una solución, sino generarnos nosotros mismos de un modo colectivo, como ocurrió, una alternativa para salir del pantano, para salir de ese infierno. Un infierno que no fue solamente del Uruguay ni que se pareja, ¿no? Cuando yo me fui a Buenos Aires, me sentía que me había salido de Guatemala,
para meterme en Guatepeor. Sí, sí, sí. Y todo el continente americano estaba tapizado de verde. Y donde eran más los que se iban que los que nacían, ¿no? Y yo creo que alivio de luto, que el alivio de luto es un color que yo no lo conocía hasta que mi hermano, veterinario de caballos en Andalucía, me llevó a ver una corrida de toros y por los altoparlantes anunciaban que el torero iba a salir al ruedo luciendo un traje de luces color alivio de luto. Y yo dije, caramba, pero ¿qué color es ese? Y yo tenía la novela sin título. Es una novela que estaba a caballo justo en la frontera entre la dictadura y la democracia y el advenimiento de la democracia. Justo ahí, estaba sin título. Y cuando veo que el torero entra con un capote y un traje de luces, vi que el alivio de luto es el color de los morado, violáceo de los obispos, ¿no? Y es el que usan las viudas también del mundo hispano y latinoamericano, ¿no? El luto es el negro, el medio luto es el gris, y el alivio del luto es el primer color con que las viudas ingresan a la vida normal, a sonreír, a salir. Y también lo usan con picardía algunos españoles diciendo que el alivio del luto lo usan las viudas jóvenes para escaparse de noche para aliviar el luto. Mario, Sí. ¿y qué novela de algún colega le darías para leer a aquel Mario de la vieja pensión en Buenos Aires? Una sola, ¿eh? Una sola. Mira, hay una pequeña novela. Yo soy un fanático de las novelas breves, ¿no? Yo creo que las grandes novelas latinoamericanas, por ejemplo, fueron novelas breves. La gran novela de García Márquez para mí no es 100 años de soledad. Ese coronel no tiene quien le escriba. Sí, claro. La gran novela de Juan Rulfo es Pedro Páramo. ¿Ah? La gran novela de Jorge Ibargüengoitia eran Los relámpagos de agosto. La gran novela de Onetti era El Pozo, ¿o no? No, La vida breve. Ajá, bueno. Sí, para mi gusto, ¿no? Y bueno, y una italiana que me fascinó cuando la leí fue Seda, de Barico, ¿no? Es la magia del dominio, de la síntesis y de la simbología de las palabras, ¿no? Eso sí, esa novela Seda, no solamente al Mario de aquella, se la sugiero a cualquier joven que se me atraviese delante y tenga ganas de leer algo bueno. ¿Ah? Era apasionante. Es la búsqueda que hace un jinete francés atravesando toda Europa y Siberia para llegar al Japón para buscar los gusanos de seda. Ahora, la forma de contarlo es espectacular, es un espectáculo de la imaginación. Había una novela terrible que era también fascinante, que era El perfume, de Patrick Sukin. Sí, claro. ¿No? Esa también me gustaba mucho, ¿no? Amigas, hacemos la última pausa, ya seguimos conversando con el escritor uruguayo aquí en Caras y Caretas TV, como lo hacemos cada 7 días. Ya volvemos.
Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Va vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto... Seguimos con Mario Delgado. ¿Sos mucho de mate? ¿De mate? Sí. Sí. El mate es un compañero muy leal, muy fiel. Otros toman café, toman litros de café. Yo tomo termos de mate. Mario, se acerca la noche de la nostalgia. ¿Cómo te llevas con ella? Que se joda. No. No, me parece un invento oportuno. La gente tiene necesidad de divertirse, de tener contacto físico, tiene necesidad de darse pequeños gustos abandonados por mucho tiempo, como puede ser bailar, ir a lugares que hace años que no vas, en tu propia ciudad incluso, ¿no? Escuchar música, ir a ver bandas que te retrotraigan a los orígenes, yo qué sé, del rock, de la música romántica incluso, ¿no? Del bolero, del tango, ¿no? Eso me parece maravilloso. Enseñarle o recordarle a los congéneres que cuiden de no deteriorar la capacidad de sonreír. Alfredo Zitarrosa, un grande de la música popular uruguaya, me decía una vez, Marito, a la vida hay que destragediarla. Había inventado el verbo destragediar, ¿no? Y la única forma de destragediar la vida era no perder la capacidad de sonreír, no perder jamás el sentido del humor, única forma de mitigar el dolor, de amortiguar los traumatismos de la existencia, ¿no? ¿Pensás que la vida... que nos haga bailar, cantar, reír, todo eso es saludable y nos da una cierta garantía, o por lo menos un gustito a garantía de que vamos a vivir un poco más si sonreímos? Es cierto, sin duda. Mario, ¿pensás que la vida es como una pelea de box? Te vas a enfrentar, te enfrentás todos los días al gran Ali,
sabés que no le vas a ganar, pero por lo menos no tirás la toalla. Sí, tal vez ni se me ocurre hacerle frente a un morocho, a un moreno como Mohamed Ali, jamás. Pero sí siempre me gustó ver como una sección de boxeo a la vida también, pero no para golpearla. ¿Sabes para qué? Para esquivarle los golpes. ¿Y cómo se hace, Mario? Conociendo al otro. Conociendo al otro. Y te digo esto, después de la terrible crueldad de la década de la dictadura, a mí no me sobrevino ni se me instaló en el alma el odio, el rencor, ¿no? Y cuando yo escribo, y tengo del otro lado, porque yo creo que una buena historia cuenta siempre un buen conflicto, ¿no? Si una historia no cuenta un buen conflicto, dala por cierto que es una historia aburrida, ¿no? Y por lo general el conflicto, que es la lucha entre dos opuestos, el blanco y el negro, el odio y el amor, el rencor y el perdón, yo qué sé, todos los términos del conflicto se encarnan en sendos personajes, un hombre y una mujer, por ejemplo, ¿no? Y yo a la hora de pintar, puedo de pintar una situación violenta en la cual está incluido, yo qué sé, un general, ¿no? En vez de odiarlo y vengarme, haciendo un esperpento de él en la literatura, haciendo una caricatura de él en la narración, no. Para mí la gran incógnita es no haberme podido responder durante 10 años por qué, si somos del mismo tronco, yo me siento bueno y quiero ser un buen hombre, y frente a mí tengo un reverendo hijo de puta. Entonces mi pregunta es, ¿por qué, si somos de la misma madera, él salió tan malo? Mario, Sí. ¿a quién te gustaría conocer? ¿A Dios o al diablo? No, el diablo me haría perder demasiado tiempo. En el sentido para preguntarle, ¿no? Para ponerte en el papel de periodista y preguntarle. Si yo te diría, capaz que te diría que los dos son tremendos aburridos. Porque si yo tuviese la oportunidad de entrevistar a Dios, capaz que mi conversación con él estaría inundada de reproches, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste que ocurriera esto? ¿Por qué? Teniendo todos los poderes. Mira, un escritor impresionante, William Tyron, norteamericano, escribió una novela formidable que era Sophie's Choice, la elección de Sofía. Que hicieron una película donde Sofía era Meryl Streep. Y cuando los aliados entran al territorio alemán, y creo que fue en Weimar, donde entraron a un campo de concentración un oficial del ejército aliado norteamericano y un cura. Entraron los dos juntos al campo. Y lo que se encontraron era
el horror llevado a su máxima expresión, montañas de cadáveres, las puertas abiertas de los hornos crematorios, todavía humeando y con olor a podrido. Y el capitán, horrorizado, le pregunta al sacerdote, padre, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? ¿Dónde estaba? Y el cura le dice, capitán, su pregunta está mal formulada. No es así. La pregunta es, ¿dónde estaba el hombre cuando ocurrió esto? ¿No? Mario, Sí. para terminar, tu mamá, que es una de las frases más lindas que he leído en mi vida, decía que se puede vivir en la miseria sin ser miserable. Sí. Cada día te convences más de eso. Sin duda, sin duda. Esa frase la dijo en uno de los peores momentos de nuestra vida, que fue después de las inundaciones del 59, donde perdimos todo. Y con mi hermana nos enfurecía la miseria, nos enojaba la miseria. Y muchos no habían soportado esa andanada de miseria que le hizo a miles de habitantes perder todo bajo las aguas de las inundaciones. Y nosotros nos quejábamos de decir, ¿cuándo vamos a tener otra vez nuestros caballos? ¿Cuándo vamos a tener una cama digna? ¿No? Bueno, decía, nuestra madre decía, bueno, no se quejen tanto. Podemos vivir en la miseria, se puede vivir en la miseria sin volverse miserable. Mario, Sí. qué lindo es hablar contigo siempre. Te quiero agradecer profundamente primero por tus historias, por tu amistad, por tus consejos, por tus charlas y por seguir, que es lo más importante, en la misma trinchera de siempre. Y eso es muy importante. Gracias. Fue muy lindo este encuentro. Porque ¿qué busca uno? Con un libro como este. Yo, mirá, ni en la segunda reencarnación podría escribir un libro parecido a este. Es lo mejor que me ha salido, ¿no? Para mal, para bien o para mal, es lo mejor que he hecho. Y lo que uno busca es que una historia como esta sensibilice al lector para que intente hurgar en su propio pasado, para conocer, para encontrar un lenguaje que le permita descifrar las claves de su propio misterio histórico, porque todos tenemos una historia para contar, ¿no? Todos sin excepción. Lo que no podemos pecar es de ignorantes, de ignorar esa historia, porque entonces sí nos exponemos a padecer una de las enfermedades más terribles de la época contemporánea, ¿no? Que no es ni el SIDA, no es ni el cáncer, ¿no? Es la crisis de autoestima, es quererse poco a sí mismo por suponer que en el mundo interior no tenemos nada digno de ser querido. Y eso es mentira. Mario, claro que tenemos. Te mando un abrazo enorme. Gracias de nuevo, de verdad, por estar con nosotros. Gracias.
amigas y amigos de Uruguay y el mundo. Como siempre es un placer estar siempre con ustedes cada semana intentando conocer una nueva historia. Gracias por estar, nos encontramos la próxima semana aquí en Caras y Caretas para Uruguay y para todo el mundo.